El Señor les bendiga, hermanos, en este día. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos compartir con ustedes y por estar con cada uno de nosotros para poder aprender de su palabra. Tome su asiento un momento. Gracias por lo que usted ha hecho en la obra de Dios. También le doy gracias por aquellas personas que nos miran a través de las redes sociales. Gracias porque hemos reconocido que Dios está con cada uno de nosotros y que también está con cada uno de ustedes. Así que este día nos hemos gozado, nos gozamos y nos hemos estado gozando de una manera muy hermosa. Hemos recibido también la palabra de Dios anteriormente y este día pues vamos a seguir aprendiendo de su palabra, aprendiendo de la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que abra su Biblia y que se acerque a alguien que tenga Biblia, si es que usted no trae, acérquese a alguien para poder dar lectura a lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Segunda de Timoteo. Libro Segunda de Timoteo. Yo quiero que usted vaya a su Biblia y encuentre esa parte del texto. Segundo de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7, versículo 3 al 7, del capítulo 1 de Segunda Epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? ¿Cuántos dicen amén? Digan amén cuando usted ya esté conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 6. Por lo cual le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cierre sus ojos. Gracias, Jesús, por tu palabra en esta tarde, Señor. Que tu palabra, Señor, toque nuestra vida. Que tu palabra, Señor Jesús, toque nuestro corazón. Que podamos ser llenos de tu presencia, Jesús. Y que podamos, Dios mío, escuchar, Señor, tu palabra a través de este mensaje. Que seamos llenos y que cuando salgamos de este lugar, Señor, le podamos, Señor, hablar a aquellos que te necesitan, que necesitan de ti como cada uno de nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya. Tome su asiento.
El día de hoy quiero compartir algo importante con cada uno de ustedes y con aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Quiero enviarles un saludo. Gracias por mirarnos y gracias por permitirnos entrar a sus casas, a sus hogares. El tema del día de hoy es analizando lo que Dios nos regala. Analizando lo que Dios nos regala. Regularmente nosotros estamos en la iglesia y escuchamos y aprendemos y creemos que Dios nos habla y creemos que Dios sigue hablando a nuestros corazones. Pero muchas veces no analizamos lo que Dios nos regala, no analizamos lo que Dios nos da, no analizamos lo que Dios ha querido hacer en nuestras vidas y que a través de eso hemos sido bendecidos. El versículo que hemos leído nos dice que no es Dios el que nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, si no es Dios, ¿quién nos los ha dado? ¿Quién nos los dio? ¿Quién es el que quiere que nosotros vivamos siempre con ese espíritu, con esa actitud de cobardía? Siempre en nuestra vida. ¿Se ha preguntado alguna vez quién ha sido el que quiere mirarnos derrotados? ¿El que quiere mirarnos oprimidos? ¿El que quiere mirarnos gastados, cansados? ¿Se ha preguntado algún día quién es el que quiere quitar nuestras bendiciones? ¿Y quién es el que muchas veces hace que nuestras bendiciones se pierdan o no las alcancemos? Por eso es importante analizar lo que Dios nos regala. La Biblia habla acerca de Timoteo en la segunda epístola del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre consagrado, era un hombre lleno, era un hombre preparado. Sin embargo, conocía a Timoteo, sabía que era un buen discípulo, sabía que era un buen hombre, sabía que él iba a ser un buen ministro de Dios. Pero el apóstol Pablo le aconseja. En el versículo 6 le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y es que Dios nos ha dado algo tan interesante, algo muy precioso, algo muy hermoso, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él nos lo ha dado, pero también Él nos pide que lo avivemos. También Él nos pide que lo mantengamos con nosotros. ¿Y cómo es que yo tengo que mantener al Espíritu Santo en mi vida? ¿Y de qué manera es que yo tengo que seguir alimentando? Bueno, uno de ellos es estar en la casa de Dios. El siguiente es escudriñar las Escrituras. También es
orar y buscar de Él. Y yo creo que me voy a quedar corto, pero cuando buscamos a Dios, Él empieza a revelar en nosotros la necesidad que tenemos personalmente. Iniciábamos con el regalo que Dios nos ha dado. Pero también dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Lo que quiere decir es que Él no nos ha hecho perdedores, sino que nos ha hecho ganadores. Por medio del Espíritu Santo de Dios, Él nos ha dado de su presencia. Pero, ¿cómo reconocer ese espíritu de cobardía en nuestra vida? ¿Cómo lo tengo que reconocer? ¿Cómo debo de reconocer ese espíritu que muchas veces no comprendemos? Uno de ellos es que siempre culpamos a los demás y nunca reconocemos nuestras faltas. Nunca nos hacemos responsables de nuestros propios errores. A eso se le llama inmadurez. Porque a veces hay inmadurez. Y la inmadurez hace que nosotros reflejemos otras cosas y no reflejamos lo que el Espíritu Santo nos da. La paz, el gozo, la alegría, la madurez que usted y yo necesitamos. No nos atrevemos a tomar retos en la vida. Vienen situaciones en la vida del ser humano y a veces esos retos no los tomamos. Pensamos que no nos vamos a poder alcanzar, que no vamos a poder llegar a ser alguien en la vida. Pero se nos olvida que solamente Dios es el que nos puede ayudar a través de su Espíritu Santo para llegar a aquello que usted y yo muchas veces necesitamos. Es por eso que estamos analizando lo que Dios nos regala. A veces no analizamos esta parte y no vemos de qué manera estamos fallando. Nunca tomamos la iniciativa para cortar de nuestra vida lo que no agrada a Dios, lo que no nos conviene ni nos edifica. Y cuando no cortamos ciertas cosas, eso no permite que nosotros vayamos a buscar de Dios, porque nuestra mente está más ocupada en otras cosas que no nos están edificando, que no nos están ayudando, que no nos dejan acercarnos a Dios. Y muchas veces suele ser, que yo no digo que es malo trabajar, pero también, como dice la palabra, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de recoger. Para todo hay tiempo.
Y cuando ordenamos nuestro tiempo, entonces estamos ordenando el momento en que tú y yo tenemos como una cita con Dios. Quizás yo pueda ordenar mi tiempo y diga, esta noche estaré leyendo la palabra de Dios, estaré orándole a Dios, y ese tiempo es mi devocional para poder yo estar en contacto con Él. Porque no todo es trabajo, hermanos. Otra de las cosas es que no nos atrevemos a pelear por lo que es justo en nuestra vida, ni nos atrevemos a enfrentar las injusticias que estamos sufriendo. A esto se le llama espíritu de cobardía. Porque hay veces que nos miramos y decimos, yo sé que puedo hacer eso, pero no lo hago porque soy cobarde. Porque yo sé que lo que voy a hacer va a estar bien. Sé que lo puedo lograr, pero no lo hago, tengo miedo. Entonces tenemos que quitar el miedo. Hay muchos que tienen miedo a perder un empleo, ¿sabía eso? Y tienen años y años en lo mismo y tienen miedo de perder un trabajo. Y esto no es así. El que te bendice es Dios. El que te abre las puertas es Dios. Hay muchos que tienen miedo de perder un hogar, una casa. Hay muchos que tienen miedo en este mundo, lo que sucede en la vida de cada uno de ellos. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él no nos ha dado, Él no nos ha llamado para que seamos unos cobardes o para que seamos unos perdedores, sino que Él nos ha llamado porque Él quiere que nosotros vayamos de victoria en victoria a donde quiera que nosotros vayamos. Es Jesús. Es Jesús. Hay muchas características por las que muchos han caído y no han tomado la bendición que Dios les puede dar. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, recuerda esto, Timoteo, recuerda esto, aviva el don del Espíritu Santo que ha sido puesto en ti por medio de la imposición de mis manos. Esto es interesante, es muy importante. Amén. Dios nos ha dado espíritu de poder. Y muchos no conocen esto. Se han olvidado. A muchos se les ha olvidado que Dios es un Dios de poder, que Él hace lo que Él quiere, que Él puede hacer mucho más de lo que cada uno de nosotros hacemos. Dios nos ha dado un poder para que nosotros alcancemos lo que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Por eso dice el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí habla acerca en el momento de que los apóstoles, de que la iglesia en aquellos días fue llena del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el Espíritu Santo nos iba a impulsar a predicar la palabra, a llegar más lejos, a hablar de que Cristo vive, a testificar de que el Espíritu Santo estaba en ellos. Si el Espíritu Santo está en tu vida, no tienes que tener miedo, no te tienes que acobardar, tienes que hablar y decir que hay un Cristo de poder. Aunque a muchos no les va a gustar. Pero sabes que el gusto no es para los hombres, el gusto no es para las personas, el gusto es para nuestro Señor Jesucristo, aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario, aquel que vino a darlo todo por ti y por mí. Fue yendo Él a pagar algo, un precio tan alto. Primeramente, como lo dice el versículo que hemos leído, nos ha dado el poder para testificar. Para hablar que Jesucristo todavía hace milagros. Para decirles a las personas que todavía hay esperanza. Para decirles a los que están enfermos que Dios los puede sanar. Aunque muchos quizás no lo han creído porque no han experimentado el poder de Dios. No tienes que pagar. Lo único que tienes que hacer es obediente. Lo único que tienes que hacer es venir y rendirte a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Pero tú sí puedes hacer el milagro, pero tú puedes sanar mi vida, pero tú puedes romper toda cadena de opresión que no me deja seguir, porque nos has dado el Espíritu Santo. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Poder. Nos ha dado el poder para dejar de buscar a los culpables. Porque a veces culpamos a Dios. Amén. Por las situaciones de nuestra vida. Y tener la valentía de reconocer de que tenemos que cambiar y hacerlo. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Dice la palabra de Dios: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y le responde: laméntese el hombre en su pecado. Porque hay veces que se lamenta el ser humano más de lo que le pasa, más de lo que le sucede, más de las luchas que tiene en su casa, en el mundo, en la calle, en la escuela. Más se lamenta el ser humano de la vida que lleva, pero nunca se lamenta del pecado que carga. Nunca dice: yo estoy mal en estas cosas, necesito cambiar de esto, no puedo seguir de la misma manera. Nunca dicen eso. Y se preguntan todavía y dicen: yo no sé por qué me va mal,
pues cambia lo que te está haciendo daño. Yo no sé si yo trato de hacer las cosas bien, sí, pero no has cambiado lo que estás haciendo todavía. No vengo a juzgarte, vengo a hablarte lo que la palabra de Dios dice. Amén. Aleluya. Él nos da el poder para enfrentar las injusticias que nos hacen en la vida. Porque va a haber muchas injusticias que vienen en contra nuestra, que van a levantar palabras que no son, que van a hacer cosas indebidas en contra de nosotros, en contra de la familia, en contra de otras personas. Van a haber personas que van a querer dividir el matrimonio, van a haber personas que van a dividir la amistad, van a haber personas que te van a querer dividir aún estando en el trabajo, van a haber personas que te van a dar la espalda, pero para eso Dios nos ha dado ese espíritu que tiene poder. Libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. Dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿En quién has confiado? ¿Cuál es tu confianza? ¿A quién has puesto tu confianza? ¿Sabes algo? A veces el ser humano pone la confianza más en otras personas. Y Dios no nos dice que hagamos eso. Dios nos dice que nosotros confiemos en Él, que nuestra mirada esté puesta en Él, que lo que hagamos sea para Él. Y eso nos va a ayudar, nos va a generar puntos para que nosotros podamos recibir el favor de Dios, el favor que usted y yo necesitamos. Él es el que abre las puertas, Él es el que bendice, Él es el que hace todo para que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos. Pero pide esa obediencia, que a veces es difícil, que a veces es difícil confiar. Pero nuestra confianza tiene que ser en Dios. Él nos da el poder a través de su Santo Espíritu, poder para quitar de nuestra vida todo lo que nos destruye, todo lo que no nos conviene, todo lo que como hijo de Dios ya se ve en nosotros. Él nos da el poder, pero nosotros decidimos poner nuestra confianza en Él. Dice el libro de Filipenses, capítulo 4, 13. Y es un texto muy conocido. El apóstol Pablo lo decía. Que decía: todo, no algunas cosas, no nomás en esto, no solamente en aquello. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te fortalece? Cristo. ¿En qué? En todo. Si tú lo quieres así. Pero si quieres caminar con tus propias fuerzas, entonces ten cuidado. Aleluya. Dice la palabra de Dios en ese mismo texto que Dios nos ha dado espíritu de amor. Él nos ha dado espíritu de poder
dado espíritu de amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es lo que dice, que cuando el Espíritu Santo ha venido a nosotros, Él ha derramado de su amor, Él ha derramado de su conocimiento, Él ha derramado de la inteligencia, Él ha derramado de la sabiduría que usted y yo necesitamos para caminar en este mundo. Dios no solamente nos manda a amar. Esa era la debilidad de la ley, que nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no nos da nada para poder hacerlo, sino que solo como un mandato. La ley te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero solamente te lo dice, solamente te lo aconseja. Es lo que dice la ley. Y hay veces que la mayoría de personas se van mucho en el Antiguo Testamento y dicen: mira, pero sabes algo, la ley es lo único que dice. Jesucristo vino a cumplirla. Ahora no solamente tenemos que cumplir la ley como lo ha dicho la ley, sino que en la gracia Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos cumplir esa ley. La ley no nos daba absolutamente nada, solamente era un mandato. Pero en Jesucristo nos da un mandato que trae poder, y es por medio del Espíritu Santo. Porque cuando no tienes el Espíritu Santo, nada te apetece, nada amas, nada quieres. La vida del ser humano está arrumbada, no te permite ver más allá. Pero cuando el Señor ha puesto de su Santo Espíritu, entonces tú amas a las personas, las entiendes, sabes por qué situación está pasando. Dios te lo empieza a revelar, Él empieza a poner en ti el sentir, Él empieza a hacer cosas, y de esa manera entonces entiendo que puedo cumplir el mandato de amar a mi prójimo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, a través del precioso Espíritu Santo. Si Dios ha derramado amor en nuestros corazones, entonces estamos capacitados para amar a todas las personas, como lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo demostramos amar a los demás? Aceptándolos. ¿Cómo demostramos amar a aquellos? Ayudándoles. ¿De qué amas a las personas? ¿De qué manera lo haces? ¿Solamente cuando nos conviene? ¿Solamente cuando nos acordamos? Es interesante aprender de su palabra, porque Él nos enseña a cómo amar a aquellos que no nos conocen y aún aquellos que nos conocen. Cuando Dios pone de su Santo Espíritu y nos da su amor, podemos perdonar al que nos ha ofendido. Podemos perdonarnos.
Usted puede perdonar a esa persona. Usted puede perdonar porque usted tiene el Espíritu Santo y el amor en usted se ha derramado. Colosenses 3:13 dice la palabra: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja con otro o contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Si Cristo nos ha perdonado por todo lo que hemos sido, por todo lo que hemos hecho, por todo aquello a lo largo de todos estos años, y que usted y yo sabemos que no merecíamos el perdón de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no había salvación, no había absolutamente nada, pero Jesús pagó el precio para que cada uno de nosotros pudiésemos entrar libremente a su santuario, porque Él nos ha perdonado y nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para estar bien delante de Él. ¿Por qué razón nosotros no podemos perdonar a aquellos que nos ofenden? Si Dios nos ha perdonado, si Dios nos perdona, entonces yo también tengo que perdonar al que me ha ofendido. Con el Espíritu Santo podemos amar aún a los que nos aborrecen, aún al que no nos puede ver ni en pintura. Podemos amar a aquel que tampoco se lo merece, pero tenemos que amarlo, porque ese es un mandato de Dios: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 28 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjese, es duro, es difícil, muy difícil, pero con el Señor no es difícil. Con el Espíritu Santo de Dios no es difícil, sino que es lindo. Al enemigo le duele cuando amas a una persona que no te quiere, que no te puede ver. Podemos ser buenos esposos y quitar el maltrato de nuestro matrimonio cuando el Espíritu Santo está en ti. Colosenses 3:19, la palabra de Dios nos manda y dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seas duro, ámala. Amén. Así que Dios nos ha dado un espíritu de poder, Dios nos ha dado un espíritu de amor y Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Y dice la palabra del Señor de esta manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. El dominio propio es parte importante del crecimiento espiritual de todo cristiano. Nuestra espiritualidad se manifiesta en el dominio que tenemos de nosotros mismos por medio del poder de nuestro Dios. Porque cuando empezamos a vivir la vida cristiana, y yo siempre lo digo de esta manera porque es como algo nuevo, algo diferente, empiezas a usar al Espíritu Santo para que tú puedas dominar lo que muchas veces en tu vida personal no lo puedes evitar. Hay muchos que dicen: yo tengo el deseo de jugar en las apuestas, pero cuando le presentas esto a Dios, Él te ayuda a trabajar en tu vida personal. Eso se le llama dominio, y no lo puedes derrotar sin la ayuda del Espíritu Santo. Hay otros deseos carnales, no solo ese. Usted sabe qué otros deseos hay y no los puede derrotar si usted no obtiene la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué cree que usted hoy en día mira a muchas personas que están enfermos, que están enfermas? Otras personas que hacen cosas, toman, beben, me va a perdonar pero lo voy a decir, fuman, y luego dicen: ¿por qué hay cáncer? Se les da cuenta. Entonces, cuando estamos dentro de la protección de Dios, Él nos da el poder, Él nos da el amor, y Él nos da el poder, el dominio por medio del Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a que no cometamos errores en nuestra vida. Espero que haya aprendido algo en este día. El dominio propio es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, de decir que no a nosotros mismos. Es poder declarar, como lo dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice ahí Gálatas capítulo 2, ¿lo tiene? Vaya al libro de Gálatas y nos vamos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, oye bien, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. ¿Se da cuenta? No, es bueno estudiar la ley, estúdiala, pero no es más que Jesucristo. Ni que otros teólogos, ellos no te pueden ayudar por no mencionar nombres. Solamente Cristo, porque la palabra de Dios solamente es un enseña. Póngase de pie para orar, para pedirle a Dios que nos ayude, para decirle: Señor, tú lo sabes todo, yo me pongo en tus manos, me rindo a ti. Si alguno está cansado y si alguno está batallando, puedes pasar al frente. Escucha esto, la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que aquí no hay ningún cobarde. Amén. Padre, te damos gracias